Hola, buenas. ¿Qué tal? Enciende la luz. Sí, así se ve Chachipiruli. Va, Chachipiruli. Perfecto. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Vale, Chachipiruli. Voy a... Es que estoy haciendo, he montado aquí un circo, ahora luego os enseño una foto de cómo va esto cuando eres muy cutre para hacer las cosas, para poder hacer el directo y que sea en YouTube y al mismo tiempo en el Facebook. Entonces le he trincado el portátil a la mujer, que es lo que hay. Y a ver si sale bien. Y lo que no sé es si se oye bien desde el Facebook. Si la gente que está viendo esto en Facebook, si lo oye bien, porque esto tiene su miga lo que estaba montando. Y ahora ya entre gente y tal, voy a... Eso sí, por favor, a la gente del Facebook, por favor, no me estéis mandando mensajes, por favor, ¿de acuerdo? Muy importante eso. No me estéis mandando mensajes porque no me paran de saltar mensajes en la pantalla, entonces ya es un cachondeo. Eh, ¿Se oye? Chachi Piruli, vale. Voy a hacer una foto para que veáis el circo, que luego la subo para que veáis cómo funciona esto. Cómo son los aló murcianos. Vale. Para que os hagáis una idea. A ver, asómate. Tengo aquí a la churri con el móvil ve las preguntas del Facebook, yo con el portátil voy a ver las preguntas del YouTube y así os contesto, ¿vale? ¿Se oye bien esto? Venga, vale. Venga, pues la idea es hacer una explicación porque hay muchísima gente que me pide, por favor, que haga un vídeo al respecto de lo que pasó en los atentados de Madrid y creo que lo mejor es hacerlo así, en directo. Y creo que lo mejor es hacerlo sin avisar. Muchas gracias. Venga. La parte de no me mandéis mensaje es muy bueno que la hayáis entendido y me mandéis un mensaje para decirme que lo hayáis entendido. No sé cómo perdimos las colonias en Cuba. Son cosas que pasan. Vale. ¿Os parece? Os voy a contar, os voy a poner en situación y os comento eh, pues todo lo que yo he leído a lo largo de los años de cómo fue el juicio. Y luego, pues si queréis comentamos eso, comentamos otra cosa o lo que queráis, ¿vale? O si me queréis preguntar otra cosa, ¿de acuerdo? Un besi de fresi. Vale. Todos sabéis que pues, España sufrió unos atentados justo antes de las elecciones. ¿Y por qué tengo yo, o por qué me interesó a mí tanto el tema este? Eh, pues porque yo tenía un hermano en Madrid que tomaba siempre el tren, ¿no? En una de las estaciones que por desgracia, pues, pues sufrió explosiones, ¿de acuerdo? Entonces, yo en aquella época estaba trabajando en la cocina en un hotel en Murcia y yo me tuve que ir al trabajo sin tener noticias de mi hermano, ¿de acuerdo? Y durante horas no hubo comunicación telefónica, conmigo se portaron muy bien en el hotel y tal, y bueno, ya a las horas, pues me llamó, me llamaron de mi familia diciéndome que ya había dado señales de vida y tal y cual, y etcétera, etcétera. ¿Se oye bien esto? ¿Sí? Es que dice todo el mundo que se oye flojo. Eh,
El volumen, habrá gente que sea su propio terminal el que no lo oiga, no... ¿Vale? Venga, sigo por donde voy. Venga, pues aquello pasó, las imágenes todas las ponemos y lo que no quería hacer era yo un vídeo, un montaje y sacar aquí pues un montón de muertos de lo que pasó, ¿no? Aquello fue un desastre, fue un atentado, eh, pues que como se vio después es un atentado muy extraño que no fue reivindicado por ningún grupo yihadista y que aquí se nos vendió como un atentado yihadista. ¿Y por qué se vendió como atentado yihadista? Por dos motivos únicamente, ¿vale? El primer motivo fue porque hay una Citroën Berlingo, famosísima, la famosísima Citroën Berlingo, que aparece, estaba vacía y esa Citroën Berlingo es llevada a una comisaría en Madrid y en esa comisaría en Madrid resulta que la Citroën Berlingo tiene en el reproductor, pues tiene un CD con los versos del Corán, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando hay una Citroën Berlingo con los versos del Corán, indudablemente es un atentado yihadista. Y segundo, y no menos importante, es porque en un programa en directo, Iñaki Gabilondo dice que se ha inmolado un terrorista en los atentados, ¿de acuerdo? Que hay pruebas fidedignas de que se ha inmolado un yihadista, ¿de acuerdo? Entonces, claro, deciros que el director de ese programa es una persona que desconocéis todos, que es Ferreras. Casualmente, el director del programa donde Iñaki Gabilondo suelta aquello es Ferreras, ¿de acuerdo? Esa noticia se suelta por la mañana y es desmentida en el 4 por la noche, un teletipo por debajo y se dice que no se ha inmolado. Pero claro, eso ya había corrido como el fuego. No sale en ningún momento el periodista que lo dice, sale a retractarse y a pedir disculpas porque la información es incorrecta. ¿De acuerdo? Sí. La cosa es que ya con eso estaba hecho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te pones a mirar y a ver qué es lo que ha pasado. eh, ¿Tú lo oyes bien? ¿Todo el rato? Sí, es como no paran de decir que se corta o no sé qué. Bueno, voy. Eh, ¿Qué pasa con esa Citroën Berlingo? ¿Vale? Pues la Citroën Berlingo resulta que tiene ropa interior, ropa, pelo, mucho pelo en el suelo, cables, detonadores y muestras de explosivo goma 2 eco, pero una cantidad ingente de ropa, pelo y tal y cual, ¿de acuerdo? El policía que en el registro del parking dice que hay un vehículo con la puerta abierta, dice claramente que el vehículo está vacío. ¿De acuerdo? Entonces, ese vehículo que está vacío, una vez que es retirado en grúa y llega a la comisaría, de repente hay detonadores, cables, pelo de 7 hombres, ¿eh? Hay pelo de 7 hombres en el vehículo. Ropa de 7 hombres, para que no haya ninguna duda del ADN y demás. Y esto aparece en comisaría, ¿de acuerdo? El policía que dice esto deja bien claro cuando llama a Central, dicen, hay una Citroën Berlingo con la puerta abierta, pero está vacía, no hay nada, está vacía, ¿de acuerdo? Bien, esta prueba irrefutable de que los asesinos eran yihadistas es solamente porque dentro, en el reproductor, pues se podían escuchar el Corán. Y como los españoles somos así de sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, rápidamente el Partido Popular, que en las encuestas pues se veía que ganaba las elecciones, decide no detener las elecciones, que es lo que hubiera hecho cualquier país democrático, cualquier país con dos dedos de frente, ante un acto como este, lo que hubiera hecho es decir, no, vamos a investigar este caso, que la población no esté mediatizada ante este disparate de
casi 200 muertos y miles de heridos y tal, lo más inteligente, lo más coherente hubiera sido decidir no hacer esas elecciones, ¿de acuerdo? Y empieza el juicio. Después llegan las investigaciones y casualmente hay unos marroquíes, ¿verdad?, que se inmolan en un piso. Y estos son los terroristas. Ya hemos localizado a los terroristas de las mochilas, que han puesto mochilas ¿eh? en, en los trenes, en los vagones. Las explosiones han sido así, los terroristas se han ido, la labor policial es fabulosa, han encontrado a los asesinos y los asesinos, antes de ser detenidos para ser entrevistados y para en fin, entrevistados, no, coño, para el interrogatorio, se inmolan en el piso y mueren todos, ¿de acuerdo? O sea, hay unos atentados, hay una Citroën Berlingo, todos los terroristas muertos. ¿De acuerdo? Caso cerrado. Esto es Antena 3. ¿Por qué? ¿No se oye? Pero la pincha en micrófono. A ver si oye ahora. ¿Pero tú me oyes bien? A ver si oye ahora. ¿Me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, sigo por donde iba. Los atentados, por desgracia, los fallecidos, la Citroën Berlingo y todos los terroristas se han inmolado. ¿De acuerdo? Perfecto. Y así estaba servido. ¿Quién había sido? Los yihadistas. El Partido Popular, ¿qué decía? Pues habrá sido ETA. ¿De acuerdo? Porque no, el modus operandi y demás no coincidía con que hubiera sido un atentado yihadista. De hecho, en ningún momento hay una reclamación, como se suele hacer oficial en los canales oficiales de Al-Qaeda, de reclamar esto como un atentado yihadista, que a ellos les gusta mucho ponerse las flores de matar europeos y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estás en el juicio, cuando empiezan las pruebas del juicio y demás, hay 100.000 folios del juicio. Yo me habré leído durante años unos 4.000 y he visto muchísimas imágenes. No he querido poneros las imágenes en YouTube porque lo que voy a hacer es, como siempre hago, os voy a dar una breve explicación de las cosas que quedan demostradas en el juicio para que vosotros lleguéis a la conclusión y busquéis las imágenes y entonces cada uno que tenga su opinión. Yo no voy a decir quién es el culpable para mí ni no, ¿de acuerdo? Yo os voy a dar las pistas y nada más. Y deciros que en el momento en el que yo dije que iba a hablar del 11M, pues yo no sé la de amenazas que he recibido, advertencias, personal de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que me han dicho que no es un buen tema para tocar. En fin, es lo que hay. Empieza el juicio y hay mucho debate sobre si el explosivo es gómado seco o es otro tipo de explosivo. ¿Por qué ese empeño y hay tantos días hablando del tema del explosivo? Porque el explosivo es español, ¿de acuerdo? El explosivo es español, ¿correcto? Eso quiere decir que no es una bomba que venga de fuera ni nada de todo esto. La Berlingo se roba cerca de... O sea, la Berlingo robada es de España, el explosivo es español, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacen los TEDx y la gente que va a declarar al juicio es decir que se han producido un número de explosiones, ¿de acuerdo? En los vagones de los trenes. Los vagones de los trenes el día 12 estaban allí en las vías, el día 13 y 14 se retiran y los vagones se desguazan por completo. De hecho, si buscáis las pruebas del juicio, al juicio llegan un remache y 2 tornillos, ¿vale? De 90.000 kilos de metal, de 90.000 kilos de vías y de todo lo que ha explotado, llega un remache y 2 tornillos. Esas son todas las pruebas que hay, ¿de acuerdo?
hay mucho empeño en saber el tipo de explosivo que es, porque como se han destruido los vagones, ahí ya no se puede investigar más. De hecho, es inconcebible que tú vayas a un juicio y que las pruebas se hayan destruido. Esto solo pasa en España y esto solo pasa aquí, ¿de acuerdo? Llegamos ahí al punto de han destruido los vagones. En todo esto ya en la calle había cacerolada, bueno, aquí ya había pasado todo, ya esto era un desastre y la culpa era de Aznar porque habíamos estado en la guerra del Golfo y entonces la guerra del Golfo el explosivo fue C4, el explosivo fue goma 2 Eco, era explosivo español que se utiliza en las minas en Asturias y de ahí vino. De hecho, hay al final lo que hay implicado es esta gente. Bueno, sigo por donde voy. Cosas que quedan claras. Que han venido 7 tíos vienen en una Citroën Berlingo y que cada tío debe de llevar al menos 4 mochilas. 4 mochilas, 7 tíos y que no sabemos ni cómo ni por qué, pues había 3 pares de calzoncillos, pantalones, camisetas y todos se habían rapado el pelo dentro de la Citroën Berlingo para que no quedara ninguna duda. Entonces, empieza la vía de investigación a decir que esta gente en el piso no se han inmolado. ¿Por qué no se han inmolado? Porque no sé si sabréis qué significa inmolarse, pero inmolarse digamos que es abrazarse a un explosivo o llevar un explosivo en el cuerpo y detonarse, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que uno de los terroristas que se inmola, ¿vale? Se inmola en otra habitación así. Se inmola tapándose con un colchón para no morir de la explosión, ¿de acuerdo? O sea, hay un cadáver que se encuentra en otra habitación tapándose con un colchón y otro está en el pasillo. O sea, estos yihadistas que estaban convencidos de su guerra santa, uno muere en el pasillo y otro muere en otra habitación tapándose con un colchón a ver si se podía salvar. ¿De acuerdo? Así es como mueren y así es como está certificado por el Instituto Forense y así es como sucede. Con lo cual ya te da sospechas, ¿no? De bueno, pues, qué forma más rara de inmolarse. A esto no se le presta mucha atención. En ningún momento en el juicio hay ningún problema con el tema de del tema de la muerte, de cómo muere esta gente. Lo que está claro es que muere gente en otro sitio. Eso para que sepáis cómo se encuentran a los terroristas. Los terroristas se les encuentra muertos diseminados por el piso. Esto lo dejamos ahí, ya tenéis esta información. La segunda información que queda absolutamente demostrada y contrastada es que las tarjetas SIM de todos los teléfonos móviles, de todas las mochilas, también se compran en España. Son tarjetas todas Vodafone, ¿de acuerdo? Y que son manipuladas en España. ¿De acuerdo? Bien. Estas tarjetas que se encuentran en España, por ahí se imputa a la gente que ha tenido que ver con la compraventa de estas tarjetas. Son todos marroquíes, ¿vale? Se demuestra que los 7 terroristas suicidas, porque son suicidas, porque se supone que se suicidan en ese piso, han recibido todos ingresos en sus cuentas bancarias en España de 3.000 euros. Eso es lo que cuesta convencer a alguien para que lleve unas mochilas a las estaciones de tren de Madrid. ¿De acuerdo? Así que los terroristas que lo hacen por la Guerra Santa van 7 en una Berlingo, 7 mueren en un piso, los 7 han recibido dinero. Han tenido transferencias muy similares los 7. ¿Vale? Más pistas. Llega un momento en el juicio que con las imágenes de las grabaciones de las estaciones, porque las imágenes las podéis todos ver en YouTube, queda claro y demostrado que el número de deflagraciones que se intenta demostrar que han sucedido, que los yihadistas iban con mochilas, entraban en el vagón,
y dejaban las mochilas y se iban del vagón, cada yihadista tendría que llevar al menos 10 mochilas. 10 mochilas, 7 tíos, detonadores, ropa, pelo en la Berlingo. Llega un momento en el que los jueces y demás dicen que es imposible. Es que físicamente es imposible que fuesen en el vehículo los 7. Así que 400 registros después de este asesinato brutal en la capital de España, con todo lo que se moviliza, etcétera, 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 400 registros después, y solo pasa esto en un juicio español, aparece un segundo coche con pelo de los 7, ropa de los 7, detonadores, etcétera, etcétera, en un coche. ¿Qué coche es el que aparece? Un SEAT Arosa, ¿vale? Un SEAT Arosa. ¿Sabéis lo que es un SEAT Arosa? Esto es un SEAT Arosa, ¿vale? No existe ningún SEAT Arosa familiar, no existe ningún SEAT Arosa de 5 puertas. Así que, si somos así de... yo os dejo las pistas para que vosotros, cada uno que saque su opinión. 7 tíos con aproximadamente 70 mochilas explosivas caben en una Berlingo y en un SEAT Arosa. Y en el SEAT Arosa y en la Berlingo no sabemos por qué los 7 marroquíes echan pelo de los 7 marroquíes en los 2 coches, ropa de los 7 marroquíes en los 2 coches y detonadores y de todo tipo para que se demuestre que efectivamente el SEAT Arosa también iban los yihadistas. Y este coche aparece 400 registros después. De hecho, el coche aparece justo cuando la prueba de la Berlingo se quiere dar por descartada de este coche no es posible que hayan venido todos aquí, ¿vale? Así que aparece el coche pequeñito. El coche pequeñito y el otro coche llega un momento en el que los jueces dicen que esto no lo ven. Entonces, las imágenes dejan bien a las claras si vosotros podéis ver y buscáis imágenes de la estación de Pozo, atentados del Madrid, ¿no? Pues vais a ver que hay un momento donde un señor que es reconocido porque está fichado por la banda terrorista ETA, sale corriendo de la estación del tren, sale por las escaleras y lleva un móvil en cada mano. Y la imagen lo graba corriendo escaleras arriba con 2 aparatos en la mano, ¿vale? Al salir corriendo este individuo, al rato empiezan las deflagraciones en esa estación, ¿de acuerdo? Y las imágenes dejan bien claras que si esto es un vagón, que en las explosiones hay explosiones dentro y debajo, pero muchas más de las que en el juicio se dicen que ha habido. O sea, hay explosiones dentro y debajo. De hecho, la explosión de varias explosiones de las que hay, salen desde abajo doblando los raíles hacia arriba. O sea, era un explosivo enterrado en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, los yihadistas, 7 marroquíes que se inmolan en un piso, que unos se inmolan en un sitio, otros se inmolan en el pasillo y otros se inmolan escondiéndose detrás de un colchón, han llegado a una estación llena de gente, cada uno con 10 o 15 mochilas. No se sabe al final cuántas explosiones hay. Y se suben a los vagones, ponen las mochilas. Para haceros idea de lo que es una mañana de metro en Madrid. Y otras mochilas se meten debajo en las vías y las entierran en las vías y luego las detonan y no muere ningún marroquí en todo este momento de poner las mochilas en los vagones y los vagones son destruidos, ¿de acuerdo? Como había mucho conflicto porque la investigación iba enfocada a las tarjetas SIM,
iba enfocada a los vehículos donde se habían desplazado, iba enfocada al explosivo utilizado, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya el tema de los coches tal, deciros siempre que si comprobáis el histórico veréis algo muy chocante. Y resulta que el periódico El País solía decir el día de antes las pruebas que se iban a presentar en el juicio, lo cual es magnífico. Esa labor periodística El País la ha perdido. En aquel momento, cuando El País llega un momento en que publica en sus páginas, publica que puede estar vinculado a un terrorista conocido como el egipcio. ¿Vale? Y casualmente después, en el juicio, se dice que efectivamente se va a interrogar que está vinculado el egipcio. Pero primero lo dice El País. ¿De acuerdo? De tal forma y manera que la prensa te va diciendo quiénes son los culpables, los vehículos, 2 coches. Claro, tú dices, yo voy a matar gente en Madrid y luego me voy a inmolar en un piso. Por coherencia, un ser humano valora su vida muchísimo. Y si vas a hacer daño, haces todo el daño posible. Por lo tanto, yo no voy a poner bombas por la mañana en un tren y por la noche me voy a inmolar yo en un piso. Yo me hubiera inmolado llevándome por delante a la policía o yo me hubiera inmolado eh, en una plaza o donde fuese, ¿vale? Pero eso ya cada uno que tendrá su opinión sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los vehículos y entonces empieza el problema del explosivo. Que si el explosivo era español, que si el explosivo era extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, como hay mucha controversia con que como se han destruido los vagones, no se han podido hacer las pruebas y no se puede saber exactamente qué explosivo era, pues mágicamente, ¿eh? Mágicamente aparece en una taquilla, después de cientos de registros de arriba a abajo de las estaciones, aparece mágicamente una mochila que no había explotado. ¿De acuerdo? Esa mochila que no había explotado lleva un explosivo forrado de metralla sin conectar, o sea, eso no hubiera explotado, aunque hubiera pasado una apisonadora por encima, no hubiera explotado. De ninguna manera, el móvil ni siquiera iba conectado, eso no iba a explotar en la vida, pero el explosivo iba lleno de metralla. Entonces, cuando esta mochila se le presenta en el juzgado como, mira, pues fíjate qué casualidad, como no sabíais qué explosivo era porque se han destruido los vagones, oye, casualmente, 700 registros después, nos hemos encontrado una mochila que será igual, seguro, que las que han usado para volar los trenes y matar a la gente. Recordad que hay casi 200 fallecidos y miles de heridos, ¿de acuerdo? Y entonces aparece esa mochila mágica, esa mochila inesperada, esa mochila, ¿de acuerdo? Porque el juicio parece poco más o menos que un episodio de Doraemon y una película de Antena 3. Cada vez que hacía falta una prueba, salía, hubiera pasado el tiempo que hubiera pasado y tal, ¿de acuerdo? Porque lo más normal, oye, ¿tú qué vas a hacer esta mañana? Yo voy a poner bombas, ¿qué hacemos? Pues nos rapamos el pelo. ¿Dónde? Pues nos rapamos un poco el pelo en un coche y la otra mitad del pelo nos lo rapamos en otro coche, ¿de acuerdo? No que parezca que a lo mejor ejecutaron a los marroquíes que iban a inculpar y le raparon el pelo, lo desnudaron y repartieron los pelos y se guardaron pruebas. Yo creo que si hubiera hecho falta otro coche, se llevan otro coche. Pero bueno, sigo con lo de la mochila. La mochila es imposible que explote de ninguna de las formas, o sea, ha habido deflagraciones de tal forma y manera que aproximadamente los 7 terroristas han puesto a cada uno una media de 10 o 15 mochilas por explosiones y estas explosiones, además, imaginaros, son explosiones que son hechas por teléfono móvil. Una llamada del teléfono móvil, al sonar el teléfono móvil se activa la batería y se produce el contacto eléctrico y explota el explosivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa mochila, o sea, eres capaz de montar 90 mochilas o 75 mochilas o 105 mochilas
y todas explotan y casualmente te dejas una guardada en una taquilla que era imposible que explotara. Y forrada de metralla. Esta mochila, al igual que la Berlingo y al igual que el Seat Arosa, se descartan como prueba en el juicio. ¿Vale? ¿Por qué se descartan? Porque los forenses y demás dejan bien claro, los TEDx, dejan bien claro que si las mochilas explosivas que había en los trenes hubieran llevado metralla, para que os hagáis una idea. Ven aquí. Ven. ¿Habéis visto cómo funciona un petardo? ¿Sí? Ven para acá. Bien. Tú pones 3 personas y explota algo enfrente de esta primera persona. La onda expansiva, pues seguramente va a matar a la primera persona, a la segunda persona le va a hacer daño. De hecho, incluso cuando hay una explosión, las propias partes de los huesos de la primera persona matan a la segunda persona, pero la tercera persona es muy difícil que muera, ¿vale? Gracias. Pero si tú le metes un tornillo, el tornillo va a atravesar cuerpos. O sea, los tornillos, las púas que llevaba, hubieran atravesado el vagón, y hubiera muerto, estiman, aproximadamente 2.000 personas en el atentado. ¿De acuerdo? Por los impactos de la metralla. La metralla hubiera sido una carnicería. La forma de los cuerpos en las que se encontraría un cuerpo que estuviera cerca de esas mochilas, que hubiera la deflagración con estas mochilas, si hubieran llevado metralla, hubiera sido la descomposición, ¿de acuerdo? De hecho, si miráis y os informáis un poco de cómo se monta una mina terrestre, es un explosivo plástico forrado de pequeñas hebras de metal, ¿de acuerdo? Pues la mochila se desecha porque ninguna de las otras mochilas llevaba metralla. Quiere decir que el que presentó la mochila como prueba en el juzgado tanto tiempo después no sabía cómo había montado la mochila el que hubiera llevado las mochilas reales explosivas para hacer deflagraciones controladas. Y esto termina con condenar de hecho, de aquellos atentados no habla nadie, no se investiga nada. Sabemos que hay una frase demoledora de Pepiño Blanco celebrando las elecciones con se lo han tragado, aquello de Pepiño Blanco es épico. Y nada, yo solo os voy a dar estas informaciones, no os voy a dar mi opinión, solo digo que las pruebas que quedan claras son las deflagraciones, que las deflagraciones no coinciden con el número de mochilas que se dice, que las mochilas no coinciden con la mochila falsa presentada después, que nunca se investigó quién traía pruebas falsas a un juzgado, porque vosotros sabéis que llevar pruebas falsas a un juzgado es delito. Nadie investigó cómo la Berlingo llega vacía. De hecho, lo más chocante de todo es que la Berlingo se le devuelve al propietario al que se le había robado la Berlingo y se le devuelve con todo lo que llevaba dentro. O sea, la Berlingo llega allí con ropa, con calzoncillos y con los versos del Corán. Que el hombre se pone en comunicación, oye, me han devuelto el vehículo está lleno de estas cosas, a ver si os van a hacer falta las pruebas estas para... no te preocupes. Y esto es así. Jamás ha sido reconocido. Cuando la CIA en su página ponía los terroristas más buscados y los 10 peores atentados yihadistas, nunca salió el atentado de Madrid. La CIA nunca lo contabilizó como un atentado yihadista. ¿Vale? José González. No, los trenes no tienen metralla, eso estoy diciendo. Las mochilas no tenían. Metralla hay en la mochila que se presenta en el juzgado después. ¿De acuerdo? Y esto y las declaraciones, que no hay por dónde cogerlas, de los testigos, pues al final, fijaos cómo es esto, que en un país como España, que sufre el peor atentado terrorista de su historia, que lo han hecho 7 marroquíes, cuando se saben los nombres de los marroquíes, se investigan las cuentas, se le pide a Marruecos que envíe los antecedentes penales de los marroquíes en el juicio. El rey se niega y jamás entregan los antecedentes penales ni ninguna información de estos marroquíes al Estado español.
¿De acuerdo? Los españoles nos tragamos esto, se celebraron unas elecciones que nunca se debieron hacer y así estamos. Y yo creo que desde aquel momento tuvimos un punto de inflexión con lo fácil que es que a la gente un mal periodista y un juicio sin fuste y demás, pues es muy fácil hacer en España lo que uno quiera. ¿De acuerdo? Pues otro día hablamos más de este tema y ahora vamos bueno, os contesto preguntas y todo esto. Si alguien tiene alguna duda al respecto del nombramiento después de una increíble rueda de personajes para el cargo de estudiar y de ayudar al estudio de estadística de Podemos que ha montado y que ha colocado Monedero, pues eso podemos hablar también. Vale, tengo preguntas al respecto de la situación en Albacete. Bien, la situación en Albacete, pues viene a ser más o menos muy parecida a lo que está pasando en las islas. No sé si habréis visto que han llegado más de 100 africanos ilegales a las fronteras españolas y 47 han dado positivo en coronavirus, ¿vale? Entonces, aquí te ponen 100 euros de multa por no ir con la mascarilla y tenemos las fronteras abiertas para que entren todo tipo de ilegales y estén inundados. Los CIE de inmigrantes ilegales que asaltan y violan nuestras fronteras y vienen contagiados sin control, a ver si tenemos pronto un rebrote muy interesante. Todos sabéis que Madrid no pasa de fase, por orden de Pedro Sánchez, diciendo que es la comunidad que tiene más muertos por millón, y no es así. Esto es así. Venga. Liz Ortega, no hablar de esto no es ser racistas. Esto es así. Los inmigrantes ilegales que entran en España, me da igual. Si son ilegales que vengan de Europa del Este, como si son africanos, como si son asiáticos. Si eres un ilegal, eres un ilegal y no puede entrar de forma incontrolada. Si estamos aquí todos sufriendo por una pandemia mortal, que vamos a morir todos, pero que esa pandemia mortal se controla con un poquito de haciéndote un PCR, pues resulta que el rebrote está servido para cuando el fracaso total de Pedro Sánchez sea más que evidente en la forma de pedir dinero en Europa, pues ante este fracaso absolutamente claro, pues vamos a volver al encierro. Sí, yo desde aquí, por supuesto, yo no compartí nada en cuanto al tema de la ceremonia que se hizo y el monumento y todas estas chorradas que se hizo para los fallecidos y las personas afectadas por estos terribles atentados que asolaron España. Es de esas cosas que pasan, que están sin resolver en España, pero bueno, vamos a buscar alguna fosa o algún muerto en una cuneta de 1936, que eso es más importante que solventar este problema. Ángel de la Esperanza, rescatar. No hablo de... No es un rescate. O sea, es peor. Lo que Europa nos tilda es de subvención. Es una subvención para el paro. ¿De acuerdo? Es como si fuéramos los parados, los parias de Europa, y entonces ellos quieren darnos un préstamo, etcétera, etcétera. Y el rescate es inviable. ¿Por qué es inviable el rescate de Europa? Esto es muy sencillo. España es la cuarta economía más grande de Europa. Tú puedes rescatar a Irlanda, pero ¿cuánto dinero tienes que inyectar a un país como España que debe más de 1.300.000.000.000 de euros? O sea, Europa está de acuerdo en dar 40.000 millones de euros. 40.000. 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros para este gobierno que tenemos es una gota en el mar. José Luis, ¿cuándo se queda sin puesto en gobierno? ¿Cómo es, José Luis? ¿Qué? Cardeñoso.
José Luis Cardeñoso, ¿cuándo se queda sin dinero un gobierno? Pues los gobiernos y los políticos no se quedan nunca sin dinero. Para ellos nunca falta dinero. Lo que se queda es sin liquidez el Estado. El año pasado, si te molestas en buscar qué día se quedó el Estado español sin dinero, fue el 9 de diciembre. ¿De acuerdo? O sea, tú calculas el gasto público por día para mantener en funcionamiento los servicios de un país con lo que se ha recaudado de impuestos, lo divides por días y el dinero se acabó el 9 de diciembre. Este año el dinero se ha triturado muchísimo antes y ese dinero que se ha triturado muchísimo antes va a hacer que España no tenga fluidez para pagar. De hecho, si las pensiones se están pagando a deuda, para pagar las pensiones y el sueldo de los funcionarios, el Estado ya se ha endeudado en 100.000 millones de euros en emitir deuda. El problema es cuando los demás países dejan de comprarte deuda, ya no te puedes financiar en los mercados. Entonces el problema lo va a tener porque ellos no han reducido el gasto en ningún momento. Vosotros paraos a pensar, yo siempre pongo este ejemplo. Pongamos que a mí se me pone un hijo malo. A mí se me pone un hijo malo y voy a ahorrar hasta el último duro que tengo para salvar al niño. Todo. Si tengo que vender el coche, no gasto un duro, ni un gasto superfluo ni un capricho. Todo ese dinero va enfocado a solventar esa situación crítica. ¿Habéis visto que el Estado haya reducido un solo euro el gasto ante esta situación con la mayor tasa de paro de la historia, la mayor deuda del Producto Interior Bruto de la historia, la mayor caída del PIB de la historia? No, si aquí hacemos banquetes con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Rubén Alicante. Sí, señor. Señor Rubén Alicante, efectivamente, lo más fácil era pagar los salarios medios de todos los españoles, habernos encerrado de verdad, haber dejado los sectores fundamentales para la vida y haber pagado los 81.000 millones de euros. El impacto del Producto Interior Bruto era de aproximadamente 270.000 millones de euros, con lo cual España se hubiera podido recuperar sin tener que estar arrastrándose por Europa. ¿De acuerdo? Entonces es muy acertado esto. Y no me voy a ir a hacer surf con el tonto Simón, porque el tonto Simón es uno de los personajes más vergonzosos que estamos sufriendo en España, con muchísima diferencia. Antonio Manuel Sánchez Guerrero, ¿por qué julio tiene que ser el mes del pacto económico? Porque Pedro Sánchez necesita dos cosas. Uno, garantizarse liquidez para poder pagar pensiones y sueldos de funcionarios para llegar a octubre, como sea, necesita el ingreso de liquidez. Y dos, no menos importante, Pedro Sánchez tiene que irse a las Marismillas un poco y otro poquito a Lanzarote a hacer sus posados en bañador a su palacio favorito. Y eso él no lo va a quitar. Acordaros que hay una moción de censura en mayo y él se va de vacaciones en verano porque estaba hinchado a trabajar. Se fue de vacaciones 21 días y había sido presidente 2 meses. Nina siempre se llama. Nina siempre, es que tengo a la churri pasándome la chuleta, ¿vale? Venga. ¿Nos pueden confinar otra vez? Pues a la vista está. Es que Chistorra no ha confinado gente. Claro que te confinan. Y ya no hace falta votar estados de alarma ni hace falta nada, ¿no? Somos así. Legalmente puede haber un segundo estado de alarma. Legalmente puede haber todos los que sean necesarios porque ellos se van a ceñir a una situación sanitaria de emergencia sanitaria. Entonces, sí o sí, lo pueden hacer y si a ti te dicen en la Sexta Televisión Española que hay más contagios o menos, los españoles no lo sabemos porque en España no se sabe. Portal de transparencia y transparencia. No lo sabemos, ¿de acuerdo? No se sabe. Nadie sabe la información que te van a dar o no te van a dar. Alejandro Cintado, suspensión de pagos, lo que se llama default en un país, sí. Pero antes de llegar a eso, lo primero que haces es repartir lo que te queda como buenos hermanos. Lo que se va a hacer indudablemente es subir el poder recaudatorio para intentar quitarle el dinero a los españoles, empezando por el dinero de los ayuntamientos. Esto ya está claro que se lo van a llevar. Lo segundo va a ser bajar sueldos públicos y pensiones y una vez que no haya dinero de ningún tipo, pues nada, culparemos a Primo de Rivera y no sé, yo qué sé, al heteropatriarcado que tengo aquí colgado. Más preguntas.
inquebrantablemente. No es que vayamos, es que estamos en la ruina ya. Sí, económicamente no es una ruina, porque ruina es cuando tú no puedes hacerte cargo de la deuda, pero España es un país que si tuviera otro tipo de gestión, de ese tipo de gestión que la gente como yo defiende, pues España en 5 años solventaría y tendría un equilibrio presupuestario y financiero que empieza por reducir el gasto superfluo estúpido y tener una masa ingente de funcionarios que se debe de ver si todos estos funcionarios pueden trabajar o tienen trabajo para todas las horas que hay. ¿O cómo es posible que podamos tener votaciones en el Congreso de los Diputados si antes había 350 diputados y costaba 6 millones de euros abrir el Congreso? ¿Cómo es posible que se puedan hacer las mismas votaciones con 15 diputados? Habría que hacérselo mirar todo esto y en qué estamos hablando a la hora de reducir el gasto, ¿no? Entonces, Agustín Marín López, ¿cuándo debemos sacar las perras del banco? Yo lo he dicho, lo sigo diciendo. Si volvéis a escuchar a un señor que tiene una cosa aquí, un bulto, decir que hay que poner en marcha el artículo 128 de la Constitución, sacad dinero del banco. Pero lo que podáis. Deuda de Cataluña. David da Silva. David da Silva, deuda de Cataluña. Pues Cataluña, la deuda de Cataluña está absolutamente disparada, como la deuda española. El procés desde Puigdemont se hace cargo de la Comunidad Autónoma Catalana con una deuda de 49.000 millones de euros, quiero recordar. La dispara a 57.000 millones de euros, empieza a nutrirse del FLA, pero como si no hubieran mañana, ya el dinero del FLA le llegaba a cantidades ingentes. Con Chistorra, en un solo año ha subido 11.000 millones de euros y actualmente la deuda en Cataluña, que es la comunidad más endeudada de Europa entera, supera los 90.000 millones de euros. Juan Urbieta, yo cuando explico ese dato de los funcionarios que había en 1975 y lo extrapolo a 1978 porque no me gusta vincularlo a Franco, para que os hagáis una idea, la población en España sube un 10%, o sea, hay un 10% más de población de españoles y los funcionarios suben un 400%. O sea, tú tienes un taller, yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo para que se entienda, es, tú pones un taller y tienes para arreglar 10 coches, 10, para hacer las cuentas sencillas, pues si esto lo ve Adriana Lastra o Rufián, por ejemplo, 10 coches. Y aumentas en coches un coche, que sería un 10%. Entonces tienes para arreglar 11 coches. Y en vez de tener 10 mecánicos, contratas 40 mecánicos. Pues esto es lo que se hizo con los funcionarios en España. Se multiplicó por 400, pero no es lo más sangrante. El gasto político en España se ha multiplicado por 2.000. Porque igual que me dais ese dato, me podréis dar otro dato de por qué antes un concejal cobraba 2.000 pesetas. ¿De acuerdo? Porque antes cobraba un concejal 2.000 pesetas y ahora los ayuntamientos en su primer pleno extraordinario se vota lo que van a cobrar. ¿Vale? No tienen techo de gasto. Se pueden poner de sueldo lo que les salga de los mismísimos. Fuensanta Fuertes, el Foro de Sao Paulo. Pues esto es un tema más amplio que lo del 11M. El Foro de Sao Paulo es un invento de los Castro que tiene clarísima cuál es la idea, que es nutrir como sea al régimen castrista y el humo del comunismo a base de dinero de los narcos. O sea que todos los candidatos que defienden el comunismo o este socialismo de mierda, todos han pasado por el Foro de Sao Paulo y todos se han llevado dinero, ya sea Lula da Silva, ya sea Evo Morales, ya sea Correa, ya sea Antonio Manuel López Obrador, todos han salido de ahí. Pepe López, lo de las aguas es muy interesante. Lo de las aguas es muy interesante porque la gente como yo que dice que si habéis viajado a Asia, a China,
¿Habéis visto alguna vez un chiringuito de playa en Salou? ¿Habéis visto alguna vez un chiringuito en Málaga? ¿Habéis visto alguna vez una discoteca en Madrid? Eso está petado de gente. Dices tú, joder, copón, aquí hay muchísima gente. Iros a China. Si queréis ver gente, iros a China. Y me vais a decir a mí que hay una explosión viral en Wuhan y no se han ido 10 de Wuhan, han ido a Beijing. No, todos estaban allí. Sin embargo, en los países turísticos como Italia o España ha sido una debacle. Esto del virus tan chuli es muy complicado, pero que muy complicado. Alex 2002. Esta mañana he estado hablando con un señor que cultiva del tema del Mar Menor y demás. Entonces, eso es un tema para hablarlo tranquilamente porque es como muy centralizado para nosotros los de Murcia y entonces es muy complicado porque hay unos intereses descomunales. De hecho, yo en esa conversación he estado explicando cómo casualmente todo eso se deriva en... ¿Cómo no? Aquí todo lo que tenga que ver con esto se va a derivar en que a las empresas que se dedican al campo, a Dios gracias, pues desde el mundo político y desde los sindicatos, pues te van a enseñar a plantar almendros y a plantar alcachofas en Totana para que no afecte al Mar Menor, ¿de acuerdo? Entonces, esto da para hablar de una cosa muy específica. Enhorabuena por tus vídeos. Para ti los políticos cobran mucho, más bien es debido al exceso de políticos, sobre todo asesores, ya que hay más cargos que en Alemania. JF Sebastián. No, no hay más cargos que en Alemania. En España hay más cargos que en Alemania, que en el Reino Unido, que Francia, Luxemburgo y Austria y algún país más, que todos esos países juntos tenemos nosotros más asesores y más políticos. Para mí el problema no es que un político cobre mucho. ¿Qué significa esto? ¿Conocéis a un tío que se llama Amancio Ortega? Un chavalín que está ahora despuntando en el mundo de los negocios. Amancio Ortega. Lo habréis oído alguna vez que muchas veces dice Pablo Iglesias, joder, qué buena persona es Amancio Ortega, ¿no? Él le gusta muchísimo. Oh, Amancio Ortega. Un montón de tweets desde Podemos hablando de lo buena persona que es Amancio Ortega. Bien. Pues Amancio Ortega tiene un señor que se dedica al tema de las finanzas de Inditex, que se llama, pues, el señor Isla, ¿de acuerdo? Usted quiere tener alguien de esa calidad, que es lo mismo que han hecho en Italia. Tú quieres tener un señor que ha demostrado ampliamente sus conocimientos, sus capacidades de gestión económica a nivel mundial. En Italia se ha contratado un señor que trabajaba en Vodafone y en otras empresas. Pues yo a lo mejor el señor Isla, fíjate lo que te voy a decir, con tal de que le lleve la economía a España, pues si hay que pagarle 2 millones de euros o 5 millones de euros, porque ese tío es un fenómeno, yo le pago 5 millones de euros. Lo que me parece una estupidez es que Pedro Sánchez pague 5,5 millones de euros todos los meses del año, que para ti, para mí son 66 millones de euros en sueldos para sus asesores económicos y que haya conseguido hundir España en 3 meses. No es que cobres mucho o poco, está en la calidad de lo que pagas. María José Ra, ¿es bueno que Europa nos rescate? María José Ra, ¿es buena que Europa nos rescate? María José, Europa no te va a rescatar. No, no te va a rescatar. Eso no va a pasar. Lo que te van a hacer es, yo si fuese otro país de Europa con una economía potente, me gustaría que un país que es competencia directa quiebre. Entonces está claro que Europa como concepto económico es un fracaso y como otros conceptos, que es la competencia entre países, pues sí o sí, lo que van a hacer es intentar mantenerte a flote para que no arrastres porque España le debe dinero a Europa, ¿vale? Es que España le debe dinero a Europa. Entonces, yo, si tú me debes dinero, lo que quiero es que me puedas pagar. Entonces, una cosa es rescatar, que eso no se puede hacer por el tamaño de la economía que tiene España, no se puede rescatar. Otra cosa es que te den dinero para que sobrevivas y poco más.
El tema de Mufaz es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Falso positivo en Almería. Ana María López, falsos positivos en Almería. Pues parece ser que la estafa sin final de todo esto del COVID es que hay incluso PCRs que vienen mal. Es que hay incluso PCRs que vienen contaminados. Entonces es que ya no te puedes fiar de nada. Lo que siempre envuelve el socialismo y el comunismo, siempre, lo que siempre envuelve esto es la mentira. Muchas mentiras. Cerrar el portal de transparencia, queda más que demostrado que se han comprado material sanitario defectuoso y esto a la gente no nos ha escandalizado ni nada y nada, pues esto todo es mentira y todo es sí o sí un halo de extraño virus que contagia a unos sí y a otros no. Antes contagiaba a gente mayor, ahora contagia a gente más joven y ya está. Es un virus muy inteligente. Ahora ya sabéis que la culpa va a ser de la población española. Fernando Fernández de Corbera. Sí. ¿Qué tal, Fernando? Pues sí, claro que te van a encerrar otra vez, por descontado. En cuanto que, mira, se firma un acuerdo con los sindicatos de estos de vender humo y no hay a lo presidente, se va a Europa y ni siquiera se puede hablar de las reuniones en Europa, del futuro de todos los españoles que se está dirimiendo en Europa y el presidente no rinde cuentas y no habla a la prensa, cosa imposible que el presidente de un país que está, se supone, luchando a favor de solventar el enorme problema que hay en este país y no se habla de eso y el presidente no da una rueda de prensa al respecto. Si no hay dinero, lo importante es cerrar. Cerrar y que nadie pueda preguntar y a ver cómo salimos adelante de esto y enseguida a recortar dinero. ¿Puede llegar a ser estado de excepción? ¿Por qué no puede ser un estado de excepción? Veréis. En España hay un gobierno civil. Para instaurar un estado de excepción ha de ser un gobierno militar. Y como Pedro Sánchez e Iglesias Turrión, que quieren el mando absoluto y el control absoluto de los medios, del dinero, cogobernanza con las comunidades autónomas, pero siempre atacando a las comunidades autónomas que no están bajo el yugo rojo. Pues está claro que lo que van a hacer, sí o sí, es intentar buscar una fórmula legal inexistente, como ha sido este estado de alarma, para encerrarnos. Pero nunca va a ser un mando político el que te va a imponer un toque de queda y demás. Va a costar mucho trabajo encerrar de nuevo a los españoles, pero como en el resto de países, esto ya no se lo cree nadie. Pensiones. ¿Mm? Las pensiones, Jesús, sí. Las pensiones, pues las pensiones dependen del erario público y, señor Jesús, no hay dinero. Si es que no hay dinero público. O sea, las pensiones al año, al mes son 9.000 y pico de millones de euros que cuesta las pensiones. Si es que no hay dinero para pagarlas. Si es que no hay dinero. En 3 meses han triturado más de 261.000 millones de euros, que los españoles de a pie no habréis notado esa masa de miles de millones de euros en nuestras carnes. Vosotros habéis notado, sí, mira, pues el gobierno, fíjate, ha metido aquí un montón de dinero y esto ha repercutido en que no haya paro, destrucción de empleo, destrucción de empresas, ¿no? Ese dinero se ha triturado, ha desaparecido y nada más. Estoy muy contento porque sabía que en cuanto que tocase el tema del 11M, pues me iba a pasar esto. Habréis visto qué es lo que pasa, ¿no? O sea, si veis lo que entra, daros cuenta cómo es posible que si yo tengo unos seguidores y unas personas que ven los vídeos que yo hago, tanto en el Facebook como en YouTube, y vas a tocar un tema, en cuanto que se toca el tema, automáticamente aparecen unos seres, unos entes, con nombre marroquí, pero que no son marroquíes, otros que sí que serán, y a decir disparates y tropelías y punto. Para que sepáis el problema de libertad que tenemos en España y cómo estamos en España de controlados, que todo lo que digas es controlado y cómo las personas que tenemos una opinión diferente tenemos que aguantar esto.
Recordad, el socialismo es tolerancia, superioridad moral, ¿verdad? Pues para que lo vayáis viendo. ¿Se puede hacer una moción de censura? Una moción de censura cuesta $500.000 hacerla y no dan los números. ¿Para qué la vas a hacer? ¿Quién va a hacer una moción de censura? Pablo Iglesias Turrión hizo una moción de censura. Ni más ni menos. Y aquello sirvió para tener, porque eso es un pleno extraordinario, se le paga aparte a los parlamentarios, etcétera, etcétera, y eso no vale para nada. Absolutamente. ¿De Europa qué piensa el gasto político español? Marisa Vicente. Marisa Vicente, pues hay 4 países que en la reunión que hubo dejaron bien a las claras a España, como fueron Holanda, Dinamarca, Austria y el cuarto fue Suecia, que dijeron que España tiene la peor gestión de dinero público que existe en el mundo moderno. A ningún otro gobierno se le va más dinero público que al gobierno español. A las cifras me remito. Yo siempre, los que veis los vídeos que hago, las cosas que yo os explico, os doy los datos para que cuando tengáis una discusión no podáis, o sea, que no os refuten con insultos. Vosotros, dato mata relato. Y el dato dice que el problema económico empieza en el último trimestre de 2019. Desde el último trimestre de 2019 el índice de negocio entre empresas cae, sube el paro y desde entonces ya en febrero la situación económica ya si os acordáis en la televisión ya se hablaba de desaceleración económica, que si se veía una crisis, que no sé qué, que no sé cuántas. Tal cual. ¿Y puede ser que nos echen? De Europa no te van a echar. ¿O que queramos salir? España tampoco se puede salir. Cero. Aquí se votó y para hacer cualquier cambio en la Constitución española, cosa que no se va a hacer, todos estos humos de hablar de la monarquía, no sé qué rollos y no sé qué milongas de Iglesias Turrión y del fraudillo, tiene que pasar por una suspensión parlamentaria, convocar elecciones, juntar 250 diputados que no se pueden juntar en la vida en la situación actual política en España para cambiar la Constitución y eso hay que votarlo en referéndum nacional. Y jamás van a poner urnas para eso porque no salen ellos. Manuel de Nuremberg. Dejarán de obedecer al gobierno. Manuel de Nuremberg, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Veréis, mucha gente dice, oye, ¿cómo es posible que está la Guardia Civil ahí en Galapagar? Que fíjate que les están tocando las narices, que es que no sé qué, que es que no sé cuántas y tal. Un guardia civil tiene un régimen militar. Si yo te ordeno una cosa, aunque esté fuera de, si tú te niegas a cumplir esa directiva, esa orden directa, te puedes exponer primero a una sanción clara. Para eso era la purga que se ha hecho de la Guardia Civil a través de Marlaska. Si un guardia civil, un policía nacional o X se niegan, es una sublevación. Y la izquierda siempre, ellos están forzando la situación, primero, para que haya una justificación a la hora de decir golpe de Estado. ¿Habéis oído alguna vez vosotros, en los tiempos modernos, a políticos como Margarita Robles, Alberto Garzón, Iglesias Turrión, Ábalos, hablar y decir que no temen que haya una sublevación, que no tienen miedo a un golpe de Estado? Pero esto lo escucháis vosotros en algún otro país civilizado del mundo que no sea en España desde que han llegado estos cuerpos. Si esto solo lo mencionan ellos. Están deseando que haya alguno que se rebrinque para tener la excusa legal para echar a todos los mandos, quieren quitar a la Guardia Civil del régimen especial que tienen y poder gobernarlos y mandarlos desde el Estado español. Y esto es así. O sea, imaginaros que Felipe VI públicamente desde Zarzuela se pone una cámara delante y dice, españoles, esto es una vergüenza. Esto no vamos a tragar con esto, sería un golpe de Estado. ¿Qué imagen daríamos a Europa si después de tantas elecciones los españoles hemos votado tener a Bildu, Esquerra Republicana, al BNG, a Más País, a Podemos, a PSOE y al fabuloso Teruel Existe al frente del gobierno? El candidato lo propone el rey Felipe VI y el rey Felipe VI es el que elige al candidato.
presos políticos, ¿qué pasa? Que no se ven en la tele. ¿No se ven en la tele los presos políticos? Pues no se ven en la tele porque para poder sacar un plano donde salga Junqueras entero tiene que ser un plano aéreo. Hay que grabarlo con un dron. Hijo de puta, se ha comido el Prusés entero, el cabrón. ¿Qué son los hombres de negro? Los hombres de negro son esos europeos que vienen a regirte las cuentas que no van a entrar en España. Nesta 33, efectivamente, el rey Felipe, si os dais cuenta del ambiente que hay, fijaros yo lo que estoy haciendo. Yo estoy aquí hablando tranquilamente, se supone que es una charla amena y tranquila, yo doy una opinión, mi opinión, y otro terminará con otra opinión, etcétera, etcétera, y cada uno pues pensará lo que quiera pensar. Y hay una violencia explícita, gente que pasa por aquí a insultar, a llamarte no sé qué, no sé cuántas. Entonces, en España ahora mismo hay gasolina y hay cerillas. Entonces, yo lo que entiendo claramente es que el rey Felipe VI es bastante inteligente y que no va nunca a intentar que haya una cerilla que se encienda cerca de la gasolina. Entonces, creo que somos los propios españoles cuando llegue el momento de que te vuelvan a decir que nos tienen que encerrar porque los españoles somos unos gilipollas. Es que mira lo mal que lo estamos haciendo, que está el pobre tonto Simón haciendo surf en Portugal sin mascarilla con todos sus amigos de fiesta. Se ha ido con toda la familia y ninguno llevaba mascarilla. Porque claro, Portugal, como dijo Carmen Calvo, la de Cabra, pues, si haces una línea de New York, Teherán, Roma, Madrid, Portugal, Lisboa, es una, pues cuanto más para allá, menos virus hay. Y ya está. Y ya con eso, la culpa del rebrote va a ser de la gente joven en edad de trabajar para así poder encerrarnos como Dios manda. ¿Te puedo preguntar? Pregunta. ¿Se me oye a mí? Es que es larga. Ah, pregunta. Sí, sí. Si no se puede hacer, o sea, si los políticos que hay ahora mismo en la oposición no pueden hacer una moción de censura o no quieren, si las fuerzas de seguridad del Estado tampoco pueden hacer nada, si los ciudadanos podemos hacer algo para quitar el gobierno antes de que sea la ruina total. Bien, la capacidad de síntesis, mal. Ya. Vale. ¿Cómo se consigue que la ciudadanía pueda legalmente mover algo? ¿Por qué era tan importante no tener un presidente en funciones y tener un presidente electo? Porque la capacidad, según la Constitución, de disolver las Cortes, en España la tiene el presidente del gobierno. Aquí se disuelven las Cortes cuando lo diga Pedro Sánchez. ¿Puede la población civil forzar a que Pedro Sánchez disuelva las Cortes? Pero facilísimamente. Eso ya lo dije yo en un vídeo que hice en marzo, me parece, o abril, ahí en la cocina, que dije, ¿os imagináis que los españoles sacamos el dinero del banco y no pagamos ningún recibo, los españoles? A primero de mes, sacas el dinero del banco y te tiras 4 días que no echas combustible y no vas a trabajar. En 4 días quiebra España. Ni mucho más, ni mucho menos. Entonces, la manera de los españoles es, resulta que si eres de la extrema izquierda y no quieres que haya un mitin de un partido político, pues vas allí y les tiras piedras y botellas. Oye, que tú eres de la extrema izquierda y quieres impedir que haya un tránsito libre por Cataluña, pues van 200 gilipollas allí, rompen la autovía, le pegan fuego a 4 ruedas y paras una comunidad autónoma. Vosotros sabéis el poder que tienen los españoles, el poder que nosotros tenemos. Y tú dices, oye, pues, me voy a plantar y que no voy a ir a ningún sitio y que no pago nada. Y vamos a ver qué pasa aquí, a ver quién tira más de esto. Yo lo que tengo claro es que cuando salga toda la mierda que va a salir de la financiación del Partido Socialista en Valencia, de la financiación y del blanqueo de capitales en Podemos, se va a volver a repetir lo de que salgan corriendo por, por la frontera para arriba. Se lo tengo más claro que el agua. Esto no se queda aquí ninguno a cumplir delante de la justicia. 0. Para Bélgica. David Ruiz, ¿por qué no hay huelgas ahora? ¿Te lo has pensado? ¿Por qué no hay huelgas? Porque las huelgas en España, somos españoles, nos lo tienen que dar hecho. Tiene otro que venir a hacerte una pancarta. Las huelgas las tienen que convocar los sindicatos. Si no, los españoles no somos capaces de juntarnos para una.
Una cosa sea para ir a ver una semifinal de España en un bar, que para eso sí nos organizamos para quedar. Pero si no, no vamos a salir. No salimos. Que somos así, nos gusta que vengan de fuera. Todo el mundo se piensa que desde Europa te van a rescatar. Que es que Donald Trump va a venir por Zapatero y por el otro y el de la moto. Y si no viene nadie de fuera, ¿quién te va a salvar? ¿Quién va a ser? ¿Quién te va a salvar? No te salva nadie. ¿Habéis pensado que los españoles deberíamos de salvarnos nosotros mismos? ¿O va a venir otra persona a salvarte? Yo creo que somos muy cómodos. La violencia siempre está del lado de los mismos. Y como a las personas como a mí, yo nunca me gustaría exponer a mi pareja, a mis hijos, a los amigos, a la gente que aprecia a una violencia, pues eso va a conllevar que los otros siempre tienen la razón, aunque sean menos. Elena Martínez, el problema es que España está dividida. ¿Y por qué está dividida? Llevo muchísimo tiempo diciendo una frase que es: la política no se hace de la mañana para la noche. ¿Por qué se crea este ambiente de crispación? Esto ya lo inventaron los romanos, que era la conocida cizaña. Lo que se llama la cizaña es un señor que malmetía entre los soldados para que así un decaurión o un centurión o un milenaurión no tuvieran problemas con la tropa, porque como no estaban unidos entre ellos, nunca la tomaban con los mandos. ¿Cuántas veces se sublevó el ejército? Javier Botija, ¿por qué me salí de la política? Yo estuve 3 meses afiliado. Lo que vi y cómo estaba conformado aquí no me gustó. Y yo, como no pertenezco a nadie, pues lo mismo que entro, me voy. Y ya está. Yo soy de los que le ha votado a más de un partido en mi vida. Y cuando una cosa no me gusta, no me quedo. Ángel, de Albacete no es que no toque hoy. El problema de Albacete es que Albacete tiene una tasa de contagio, ha estado el hospital saturadísimo en Albacete, pero eso le ha corrido el bulto al presidente de Castilla-La Mancha. La ciudadanía, una vez que se ha acabado el estado de alarma, han ido a decirle: oye, picha, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo tenemos esta tasa de mortalidad en Castilla-La Mancha con la densidad demográfica que tenemos? O no se ha hecho nada, o vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Es que estamos siempre igual. No ha ido nadie a quejarse, ni un solo alcalde o concejal, fíjate, es que ni siquiera los de la oposición han dicho de montar allí una manifestación del desastre que ha pasado en Albacete y en Castilla-La Mancha en general. Es que siempre estamos esperando a que sea el otro el que salte el otro. No, venga, pues que venga el otro y tal. Es una burrada. Mira, Ángel Hernández, a mí no me preocupa lo que van a pasar en las siguientes elecciones. A mí me preocupa que mi empresa tiene muy poca carga de trabajo, o sea, que a lo mejor una semana te encuentras con que tienes carga de trabajo, pero no tienes un trabajo estable. Esto no suele terminar bien. A mí me preocupa que luego en octubre, mediados de septiembre, octubre, me voy a podar árboles y que está el precio por los suelos, lo cual va a incidir directamente en el trabajo que tengo. Entonces voy a estar pensando en las elecciones de dentro de 3 años. Pero tú sabes cómo vamos a estar de aquí a dentro de 3 años. Esto es imposible. Es una locura. Bernardo de Gálvez, ¿por qué no se unen PP y Vox? ¿Y por qué se tienen que unir? Vamos a ver. Vosotros sabéis lo que es un partido político. Un partido político es una empresa privada. O sea, el Partido Popular y el Partido Socialista sacan 60 millones de euros de préstamo para ir a las elecciones y necesitan sacar escaños
cobrar subvenciones de los partidos del gobierno para poder concurrir a las elecciones y mantener la estructura de partido. En los pueblos tenéis una sede del partido, el merchandising del partido, los candidatos, la gente que trabaja. Entonces, tú lo que no quieres, esto es alimentar al contrario. ¿Qué quieres? ¿Asociarte con otro para que el otro gane más cuota de voto? ¿O no os dais cuenta? El PSOE lo que quería era hundir a Podemos en las primeras elecciones de Pedro Sánchez, que obtiene los peores resultados de la historia del PSOE. Pedro Sánchez saca los peores resultados de la historia del PSOE y estaba súper contento de sacar 84 diputados porque Podemos se quedó en 71 y no pasó el sorpaso ese temido. O sea, vamos a ver, esto es un negocio y cuando aquí en España se dice un político profesional, pues tú me vas a decir a mí, ¿qué vas a poner a Adriana Lastra aquí a coger melones? Si ya no se va a hacer otra cosa. Hay que entender esto. Yo echo de menos muchas veces que los partidos nacionales no se unan por el bien de los ciudadanos. Es que Ciudadanos montó un esperpento en toda España que decía que no pactaba en ningún sitio con Vox, que si cordones sanitarios, una vergüenza en todos los ayuntamientos donde podían pactar. ¿Y eso por qué? ¿Qué milonga fue esta? Que la gente se nos olvida eso. Y solución, pues Ciudadanos a la puta, voló por la arbolada. Tomás Prieto a rayas. No es que España sea de corruptos, es que los españoles somos así. Los políticos no han caído de Marte, que yo sepa. Son ciudadanos como nosotros y Santas Pascuas. Entonces, habría que empezar a mirar qué es lo que hemos hecho nosotros. Si nosotros hemos decidido bien, si educacionalmente somos un país que entendemos qué significa una cosa u otra cosa. Vamos a verlo. Diego Gálvez Rodríguez. Casado no estaba nada contento con los 66 diputados del Partido Popular. O sea, son de esos comentarios que hace uno así como para decir, ¡ja! Voy a soltar una perdiz aquí en una boda. ¡Ja! Que estaba contento Casado. ¿Me has oído cuando he dicho que el Partido Popular saca un préstamo millonario para comparecer a las elecciones porque sabe que el que está en el gobierno percibe dinero público del Estado y que los candidatos del PSOE aportaron cantidades enormes para la campaña y que si tú no estás cobrando de dinero público no puedes aportar tanto dinero? Las elecciones en España las ganan los partidos que tienen dinero. Y el Partido Popular, como ya dijo Casado, Pedro Sánchez va a ser elegido presidente por agotamiento, porque los demás partidos no van a tener dinero para compadecer. Es que mientras Casado iba en una furgoneta a los mítines, Pedro Sánchez ha usado 7 veces un jet privado pagado por el PSOE. O sea que me gustan mucho esos comentarios y están muy bien. Lo que pasa es que no hay por dónde defenderlos. De López Miras, pues yo de López Miras he de decir que creo que en el tema de la pandemia lo ha hecho bien. En el tema de cualquier otra cosa, como de la financiación y de la gestión económica de la comunidad autónoma, lo ha hecho mal. A los hechos me remito. ¿Ha reducido deuda? No. ¿Ha reducido gasto político? No. ¿Ha solventado, ha hecho inversiones preferentes para evitar inundaciones? No. ¿Ha peleado sí o sí, pero a tope ahí, ha dicho de enfrentarse al gobierno para defender? No. Pues lo siento, pero son políticos laxos y yo cuando hablan de la moderación, pues si yo veo el odio sectario que irradia el Partido Socialista y el odio que desprenden los partidos nacionalistas y ese odio visceral del comunismo en España, pues mientras los otros vayan de moderados, estás en la mierda. Que Maroifi, sí, yo con la edad que tengo recuerdo otro nivel político en el Parlamento, otro nivel político en los ayuntamientos y otro nivel político en las comunidades autónomas. Para mí, desde luego, yo ya lo dije, o sea, tú cuando tienes una muy mala base de educación en un país, pues esa gente 20 años después va a tener empresas, va a tener negocios, va a tener representación pública
y esa baja o penosa calidad de la población española educacionalmente, os voy a poner un ejemplo. El otro día lo comentaba con mis jefes. A que vosotros podéis decir algunos la alineación de un equipo de fútbol. Sí. Podríais decirme también los nombres de 8 o 10 personas que hayan participado en Gran Hermano, de invitados que vayan a Sálvame Deluxe, de no sé qué. Dime el nombre de 15 ministros. La culpa no es de nadie. La culpa es nuestra. Sí, sí, pero si lo que ha pasado en Albacete con el tema de los inmigrantes, pues eso lo hemos visto, que tuvimos una manifestación marroquí aquí en Torre Pacheco. Solo hombres, ¿eh? No ha habido ninguna asociación feminista que diga que las mujeres marroquíes no salen a manifestarse. Solo hombres. Y las mujeres que había eran todas españolas para grabar. Entonces lo de Albacete es una vergüenza, pero no es una vergüenza menor de la que se está viviendo en Canarias, no es una vergüenza menor de lo que está pasando en Cataluña, que tiene la mayor tasa de delincuencia de Europa. Barcelona. Unificar el voto de la derecha. ¿Y qué es el voto de la derecha? Unificar el voto de la derecha no será contar con qué Ciudadanos es de derecha. ¿Ciudadanos qué es? Si no lo saben ellos. Y el PP, pues yo, si tú eres de una de derecha, que ellos, no sé, ellos se llaman de centro derecha. Ellos lo que quieren es que haya lobbies y todo eso y no enfrentarse nunca con las feministas y todo eso. Es lo que hay. Roboto 101. Es muy importante que haya crispación social y enfrentamiento social para evitar que la gente se aúne, porque la gente tenemos mucho poder. Anoche estuve en un sitio muy chulo y un señor que le pilló en el norte, cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco, él estaba en el norte, y la presión de la gente ante el disparate que fue lo de Miguel Ángel Blanco, ese disparate vergonzoso y aberrante que fue lo de Miguel Ángel Blanco, es que no se toleraba salir a la gente con banderas o pancartas en favor de los etarras, porque la gente se los comía, incluido en el País Vasco. Ni más ni menos. Entonces, la gente tenemos mucho poder y lo importante es seccionar y dividir, seccionar y dividir, dividir. Y esto hace que no te aunes. Miguel Franguelo, el artículo 128 hay que leérselo íntegramente. Iglesias Turrión no lo leyó íntegramente. Y antes del artículo 128, ¿sabes por qué se llama artículo 128? Pues porque hay 127 artículos delante. Y entonces la Constitución te dice en diferentes artículos, ya sean creo que es el 38 y es el 32, creo, el 32 o el 33, los que te dicen que tienes derecho a la propiedad privada y tienes derecho a tener un negocio propio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Iglesias Turrión quiera volver a sacar el 128 y leer solo medio artículo, primero que se lea los 127 primeros. Manuel Prieto, en Cataluña no es que estéis invadidos, en Cataluña sucedió lo que quiso Pujol que sucediera, que era que no querían españoles, no querían españoles. No querían que viniera más gente de Extremadura, de Murcia, de Valencia, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Andalucía. No querían más españoles. Lo que quería Pujol era gente que no tuviera un apego nacional, que no vayan a sacar una bandera de España, que no vayan a celebrar la Feria de Abril en Cataluña, que es algo que se celebra muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Buscar mano de obra. Y trajo 800.000 musulmanes, Pujol. Jordi Pujol hizo eso. Y a Ada Colau, pues le encantan, y a los que ha habido antes y al tripartito, pues le encantan. Y entonces, solo hay una comunidad autónoma que dé más dinero en subvenciones y en pagas y ayudas a la inmigración musulmana que Cataluña, que es el País Vasco, que es la que más dinero da a los... De hecho, en España no ha habido ni un solo yihadista detenido por la policía, ni la Guardia Civil, ni uno solo que no estuviera cobrando una pensión del Estado. Eso es para hacérselo a pensar. Ni un solo detenido en España
yihadista no estaba cobrando al menos una ayuda del Estado. Esto no lo hace ningún país con fuste, lo hace España. Los que le pagamos dinero público a partidos como la CUP, o la ANC y el Òmnium Cultural reciben 6 millones de euros al año. 6 millones de euros son 1.000 millones de pesetas. Con esto y para romper muchos coches de la Guardia Civil. Sí, señor. Cataluña para mí es una autonomía secuestrada por una minoría más violenta que una mayoría y eso se ha extrapolado al resto del país. Una minoría violenta, pues la gente como nosotros que no queremos violencia y que no queremos enfrentamientos y que todo el mundo te dice eso, de si es que desde Europa no nos van a rescatar, si es que desde a ver si Trump viene a por estos y tal, siempre queremos que sea todo muy limpio y muy quirúrgico. A lo mejor no va a ser así. JCMC, sí, exactamente. El que no tiene conocimiento de su historia, yo soy de las pocas personas que habréis visto que se moja la oreja. Yo me mojo bastante para hablar, yo me explico bastante y yo me molesté en hacer un vídeo hablando de la Segunda República, que nadie ha hablado de la Segunda República. Yo hice ese vídeo porque yo vi a Dani Mateo y a Wyoming explicar la guerra civil en 4 minutos, que era más o menos el guión de cualquier película subvencionada del PSOE de España. Esas películas de mierda que hacen los directores del amigo de la ceja en España. Entonces yo me molesté en hacer un vídeo explicando la realidad de lo que fue la Segunda República. España en septiembre, ¿qué va a pasar? España en septiembre, pues mira, yo la gente que ve los vídeos que hago con ropa últimamente, yo ya dije hace 2 meses que España el dinero no llegaba a noviembre. El año pasado se acabó el 9 de diciembre, que este año no se iba a acabar. El dinero se acababa en noviembre, sí o sí. Y debido al infladísimo gasto absoluto en política y al desorbitado destrozo de empleo, la pérdida de recaudación, el turismo en España ya hay unas pérdidas de 83.000 millones de euros, pues el dinero se va a acabar antes. Y se va a acabar antes y vamos a tener un serio problema de liquidez y entonces yo tengo garantizado y seguro que los españoles, que somos unos comodones y hace mucha calor para manifestarse, pues que en cuanto que se le toque el dinerito a los pensionistas, estos que ya no salen, los pensionistas ya no salen porque ya no los mueve Podemos, ¿verdad? Ya no son pobres. Y tampoco salen los sindicatos, que para eso cobran del Estado español. Pero en cuanto que los mayores clientes de los sindicatos, que son los funcionarios, les toquen el bolsillo, van a salir a manifestarse. Y en cuanto que los pensionistas les toquen el bolsillo, van a salir a manifestarse. Y entonces sí que habrá manifestaciones masivas en España. Óscar Bella Pérez, esto del pacto de Merkel y Sánchez por el tema de los inmigrantes ilegales, vamos a ver. Esto no es un pacto. ¿De acuerdo? Esto como mucho puedes decir que yo te voy a echar un poco de saliva. Un pacto es otra cosa. Esto significa lo siguiente. Yo tengo unos inmigrantes ilegales que hay en Alemania, problemáticos, que los tengo controlados. De hecho, en Europa hay campos vigilados donde hay inmigrantes que se han acogido y que son una fuente de violencia y de delincuencia imparable. Entonces, Pedro Sánchez es capaz de ofrecerse para acoger 1.500, 5.000 y hasta 15.000 inmigrantes ilegales alemanes a cambio de que Alemania nos regale fluidez. O sea, es como que aceptamos que Alemania nos dé 10.000 millones de euros y te comes 15.000 ilegales que no podemos barajar en nuestro país. Sí, estas son las negociaciones de Pedro Sánchez. Yo por eso siempre hacíamos el chiste este de cuando se negociaba por Gibraltar, que con un poco de suerte, si negociábamos por Gibraltar en España, íbamos a perder Cádiz. María Dolores Muñoz Sánchez, cuando Zetaparo congeló el sueldo a los funcionarios y demás, hay un vídeo buenísimo donde se ve a Zetaparo decir, y el que diga que nosotros hemos hecho recortes miente como un bellaco
y congeló los sueldos, las pensiones y demás, cosa que nunca lo había hecho nadie, nada más que Zetaparo. El Zetaparo tiene la primera huelga de los sindicatos cuando ya sabe que no va a agotar legislatura y entonces la primera huelga desde 2004 la tiene a mediados de 2010, ¿vale? Que ya las elecciones fueron en 2011. O sea, las manifestaciones fueron pactadas, surge el movimiento este espontáneo y súper imaginativo del 15M, donde después de 7 años de Zapatero, la consigna era PSOE y PP, la misma mierda es. Había que equiparar al PP, que llevaba 7 años fuera del gobierno, que había dejado la economía, Aznar deja a España en el 10º lugar del mundo de riqueza, y había que comparar la economía de PSOE y PP, la misma mierda es. Todo muy natural y nada manipulado. Sí, todo fue fue todo muy natural. El paro patronal del 27 y el 28, creo que el 27, si no me equivoco, hay una manifestación de autónomos convocada en España que me han invitado a ir y que yo creo que no voy a poder ir, pero me gustaría, no lo sé, es por el tema de trabajo. Entonces sí, creo que tiene que haber alguna solución. El campo es una ruina. Los agricultores ya no salieron y ya se han perdido y el campo está siendo un desastre. Está ahora mismo el campo, la media de los productos en el campo, para que os hagáis una idea, es que el costo de producción está 8 céntimos por encima del costo de venta de prácticamente todos los productos. O sea, para que tú en tu casa te comas un poco de melón o manzanas o almendras cuando empiece, es que cuesta más criarlas y recogerlas y ponerlas a la venta que comprarlas. Es un desastre. Es un desastre. España ha entrado en una deriva que afecta prácticamente a todos los sectores. Chris Marsan, es una broma que suelo hacer. Lo de los vídeos con poca ropa y todo eso, yo no soy Marta Flitch. Yo no he tragado tanto franquismo. Esto lo hablábamos. Rafa Prometeus, sabes que tú y yo hemos charlado alguna vez que otra, nos hemos mensajeado bastante. Sabes que yo te hice una explicación, lo hemos hablado. Yo hice unos números dentro de la capacidad que yo tengo, que yo soy una persona normal y corriente como cualquier persona. Habrá aquí muchísima más gente viéndome que tenga más conocimientos que yo. Que España, por posición, por ubicación, por capacidad de turismo, de producción, el mar que tenemos, la capacidad que tenemos para vender y exportar, España debería de ser entre el 6º y el 8º país más rico del mundo. ¿Vale? Es así. Begoña Castro Cayetano. Verás, yo hace ya algún tiempo, un hombre de aquí de Fuente Álamo que se dedica a los espectáculos musicales, cuando a mí no me veía nadie, o sea, no me veía ni la familia. Y me dijo, tío, ¿podrías hacer un vídeo para hablar del tema del sector de las ferias, de los músicos y demás? Y yo hice una explicación económica al respecto del desastre que es que el tema de los feriantes, las bandas de música, suponen en España 700.000 empleos. 700.000 empleos. Que solamente las bandas musicales en España y los feriantes, te hablo de memoria, mueven aproximadamente el 2,6% del Producto Interior Bruto, ¿vale? En empleos indirectos se llega a 700.000 y en empleos directos son 200 y pico mil, ¿de acuerdo? ¿Has visto alguna vez un chiringuito petado de gente? Sí. ¿Hay gente de fiesta? Sí. ¿Se han abierto los colegios? No. Los ayuntamientos, como no tienen un duro, han dicho, pues no hacemos fiestas. Pero, oye, cómo se ha enterado el Partido Socialista y la Montero y el dinero que no se han gastado en los festejos, ahora lo va a triturar el PSOE en pagar chochocharlas. El último palmero. España es agrícola y el español ya no quiere campo. ¿Por qué no quiere el español campo? A mí me gusta trabajar en el campo. ¿Por qué no quiere la gente campo? Pues porque te han vendido que trabajar en el campo es que eres un garrulo y es que no sé qué, y es un trabajo que no es digno. Y entonces, mientras yo trabajaba en el campo y ganaba 7.000 pesetas al día, había gente que tenía estudios que estaban trabajando para ganar 3.500 pesetas al día en una tienda de ropa echando 11 horas en una tienda de ropa. Y era mucho más chuli y piruli trabajar en una tienda de ropa 11 horas que yo trabajar en el campo
8 horas ganando 3.000 o 2.500 pesetas más. Y en euros, pues viene a ser lo mismo. O sea, aquí en el campo, tú ves gente que trabaja en el campo, tengo muchísimos amigos, como es normal, yo trabajo en el campo, y tú puedes tener una nómina de 1.400 euros y en una tienda de ropa o en un McDonald's a lo mejor no gana nadie 1.400 euros de nómina, o tienes que ser encargado, o vete tú a saber. Y hemos demonizado el trabajo en el campo, que es indigno, que es sucio y no sé, y que hace calor. Es lo que hay. Venga, voy a responder unas pocas preguntas más, que llevamos ya más de 1 hora y media. Ha sido espectacular. Hemos llegado a 1.000 personas en YouTube y a más de 400 en el Facebook, porque estoy haciendo los dos sitios al mismo tiempo. Y es un disparate de gente. Vamos, más gente que ve el programa de la tuerca, acojonante. Vamos, impresionante. Prácticamente la misma gente que la votaba a Podemos en Galicia. Enemigo total. ¿El convenio agrícola es una mierda? Señor enemigo total. Yo antes, en el campo, cuando te firmabas el sello, tú ibas a un señor y le hacías un trabajo y te firmaba el sello y eran 200 pesetas al día. Cada día trabajado era 1,3 días cotizados. O sea, cada 3 días que trabajabas en el campo cotizabas 4, ¿de acuerdo? Porque había un régimen especial agrario, como era un régimen especial el tema de las conserveras, porque eran trabajos muy sufridos y esto se compensaba al trabajador porque es un trabajo muy duro, es muy sufrido para que cotizaras más. ¿Vale? Te podías jubilar antes, aunque la prestación o la jubilación iba a ser menor. Entonces llegó Zapatero, el tío de los recortes, y una vez que se carga las pensiones, se carga la paga esta de los funcionarios y demás, pues cambia el régimen especial agrario y lo incluye en el régimen general y se llama régimen general especial, de tal forma que yo hago el mismo trabajo, cotizo menos y, bueno, pues ahora, por ejemplo, estoy haciendo otro trabajo antes de empezar en el campo y eso repercute gravísimamente pues, en todos los años que llevo cotizados cuando llegue el momento de jubilarme, que no habrá un duro en España. Francisco Javier Llopis Taroncher. Cuando hice aquel vídeo explicaba en números los números, por ejemplo, de qué significa tauromaquia en España. Yo no soy creyente y visito catedrales. Yo no voy a las corridas de toros, pero por suerte, España tiene un sector único y extraordinario que supone más IVA y más ingresos al Estado que toda la llamada cultura. Que el cine español da menos dinero que los toros. Los presupuestos generales del Estado se incluye una partida de 30.000 euros para los toros. 30.000 euros. Sin embargo, para el cine, 110 millones de euros. Pero resulta que el mundo de los toros le da al Estado español más de 600 millones de IVA. Que un euro invertido en tauromaquia genera 2,4 euros. Y que eso hace que España sea el país del mundo con más reservas de la biosfera, porque las dehesas y demás lugares donde se crían este tipo de animales, animales específicos que no existirían si no se criasen, estas razas puras no existirían si no se criasen, pues esto yo lo analizo desde el punto de vista económico, ecológico y desde el punto de vista del empleo que genera. Hay 70.000 empleos directos del mundo del toro. Y hay que despreciarlo, pues bueno, sí hemos visto que Alberto Garzón, el gobierno, Ábalos han despreciado el mundo de la hostelería y del turismo cuando de cada 100 euros que hay en España, 15 euros son del sector turismo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si es que nos gobiernan monos con pistola. Del cambio de la ley de empadronamiento y del derecho a voto de los inmigrantes, etcétera, 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 Antonio Manuel Sánchez, hice un vídeo donde expliqué punto por punto los puntos del BOE y la idea está clara. O sea, con solo 400 o 600 votos puedes cambiar el color de muchos ayuntamientos. Y es muy fácil utilizar esto. Entonces, yo creo que un país que tiene una tasa de paro actual
reconocida del 31%, no necesita que vengan, como el año pasado entraron en España, más de 100.000 ilegales. Es insostenible. Juan Urbieta, sí, está claro que es un símbolo. Es un símbolo nacional. A España se nos conoce. Mira, yo estuve en Hong Kong, ¿vale? Yo estuve un tiempo allí, tal y cual, pues cosas de la vida, era joven y me fui allí, ¿no? A trabajar y todo esto, ¿no? Y en Hong Kong hay dos establecimientos españoles en Hong Kong. Uno se llama Olé y el otro se llama La Fiesta. O sea que el tema de los toros es un símbolo nacional. De hecho, en España, ¿no? Anteriormente se la conocía como piel de toro. ¿Es correcto esto? O a lo mejor me estoy equivocando. Pues es un símbolo nacional y hay que atacar el símbolo nacional. Y la idea del socialismo siempre es, como predicaba Lenin, atacar a las familias, y eso se hace que haya conflictos entre los hijos y los padres. Estas leyes nuevas de urgencia que quiere tramitar Iglesias Turrión es para enfrentar a hijos con los padres. Esto ya lo empezó el Zapatero con aquella ley de las manos están para acariciar y no para castigar, que eso trajo pues este problema que tenemos educacional con la gente joven. Y esto no sale de la nada, esto es un plan hecho. Inés Fernández, ¿tienes alguna buena noticia? Sí, mi churri anda mejor que ayer. Ayer estaba muy coja, hoy anda un poquito mejor. Y tengo otra muy buena noticia. He de decirte que cuando yo veo las preguntas que me hacen, los mensajes que me llegan al teléfono móvil, los vídeos de mujeres con poca ropa y todo eso, no me pegues. Lo que sí me doy cuenta es que hay mucha gente que si yo cojo y digo que el presupuesto en ministerios en España ha subido 21.000 millones de euros, pues resulta que hay un señor que se llame, por ejemplo, José Manuel Cema, que puede coger en Google y buscar los presupuestos y decir, oye, pues el cabrón este ha dicho algo que es cierto. Y cada vez hay más gente que se molesta en comprobar los datos que doy. Y se dan cuenta de que yo no invento nada, no es una cosa que se me caiga a mí de... intento basarme en realidades y cosas que son ciertas y tener una opinión propia. Y ya digo que no tiene más que ver hasta qué punto estamos en España, que ha sido mencionar el 11M y hemos empezado a recibir todo tipo de insultos y disparates de gente que ahora que no estamos hablando de ese tema, han desaparecido. Si no queréis ver el problema, no es cosa mía. Yo intento que la gente tenga datos para tener una opinión y nunca os digo lo que tenéis que pensar. Venga, pues vamos a ir cortando, ¿de acuerdo? Y nada, muchísimas gracias. Manuel Jesús Iglesias, lo de la memoria histórica, vamos a hablar de memoria histórica. Yo ya dejé un recadito para la de Cabra. Vamos a levantar humo, vamos a exhumar a Primo de Rivera y vamos a ver qué mierda hacemos para que la gente no hable de dinero y vamos a seguir con las estupideces de estas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, ha sido impresionante la cantidad de gente que hemos estado esta noche. Me sigue pareciendo alucinante. Me siento halagado de la cantidad de gente que se molesta en escribir, en preguntar, en tener una charla, que si os dais cuenta yo intento tener una charla amena y tal y cual, y ya veis que muchas veces entra gente nada más que a insultar o increpar y que no me aportan ningún dato para rebatirme, no me aportan nada para decirme que es mentira, que es... si yo digo que el gasto en España con José María Aznar, los españoles pagaban 7.161 euros por español y que con Pedro Sánchez y Iglesias Turrión saltamos los 12.000 euros por español, esto no me lo ha rebatido nadie. ¿Y tenemos más calidad de vida que teníamos? Ah, porque gastamos más harina y tenemos muy buen internet. Pues entonces ya está. Un saludo y mucha fuerza, muchísimas gracias a todos y un besi de fresi, un placer.